Muy bien, vamos a continuar con la serie de enseñanzas que iniciamos el domingo pasado y que lleva por título Ten misericordia de mí, en necesidad de misericordia. El domingo pasado les dije que esta serie de enseñanzas, están basadas en el Evangelio de Mateo. Mateo escribió de varios milagros, pero en algunos de ellos las personas le clamaron, le suplicaron, le rogaron al Señor: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Fue algo que ellos dijeron cuando buscaron y se acercaron a Jesús. Es más, yo creo que Mateo también escribió acerca de estos casos, de estas personas que vinieron al Señor y les clamaron que tuvieran misericordia de Él por la misericordia que Él también recibió de parte de Jesús, parte del Señor. Así que, como les dije el domingo pasado, estaré haciendo algunas aplicaciones y aprenderemos algunas lecciones basadas en nuestra necesidad de misericordia por esa terrible enfermedad del pecado. Espero pues que estas enseñanzas les animen a apreciar lo que hemos recibido y aún seguimos recibiendo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque algunos de nosotros hemos sido justificados, perdonados de nuestros pecados pasados, seguimos en necesidad de su maravillosa misericordia. En Éxodo capítulo 34, verso 6, pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 34, verso 6, dice la Escritura: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fíjate, hijo Saulo, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Hoy toca la segunda lección, que lleva por título una mujer griega, una mujer gentil, que no era judía. Una mujer como nosotros, que no era judía de nacimiento. El título, Saulo, es una mujer griega, y está basada la lección en Mateo capítulo 15. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Dice así la Escritura: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces
Acercándose sus discípulos, le rogaron a él, diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo primero que vamos a ver aquí es lo siguiente, para aquellos que están apuntando. Señor, socórreme. Señor, socórreme. Miren, esta mujer gentil, a causa de su tragedia, ella clamó al único que, habiendo oído de él, porque el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 25, dice Marcos allí hablando de este mismo caso, de esta misma mujer, de esta misma situación, dice que ella oyó hablar de Jesús. Esta mujer clamó al único que, habiendo, como dije, oído de él, podía librarle, él podía librarle de su miseria. Ella tenía una hija que era gravemente atormentada por un espíritu inmundo o por un demonio, lo cual hacía que esta niña fuese considerada por la gente como inmunda o sucia. Así consideraban a los endemoniados en esa época, la gente, como gente inmunda o sucia. Durante los días de Cristo en la tierra, y en base al testimonio de los testigos competentes, de los apóstoles, los poseídos por demonios llegaron a ser una realidad. Los apóstoles, Mateo, Juan y los profetas, en este caso Lucas y Marcos, bueno, ellos relatan, hablan en sus escritos de que ciertamente hubo personas, gente endemoniada. Así que eso fue una realidad en esos días, en los días en que el Señor estuvo en la tierra. Y cuando Él expulsaba a los demonios, Él demostró que era el amo de ellos, el Señor de ellos. Mostró que era Dios con Él. Los endemoniados sufrían mucho por la posesión de los demonios. Miren, no sabemos qué tan grave era el tormento que padecía esta niña, pero el clamor de ayuda de su madre al Señor nos permite saber cuán grande era el sufrimiento de esta mujer, cuán terrible era su tragedia, al punto que, fíjense esto, al punto que ella reconoció su miseria, implorándole al Señor por misericordia. Vean el verso 22. Dice Mateo 15, 22. Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí. De esta forma, ella insistió y arrodillándose ante él, le rogó de su misericordia. Que el hijo de David, ella, aunque era no judía, gentil, griega, sabía que el Mesías Salvador, el divino Rey, vendría de la descendencia de David, sería un nieto de David, por decirlo así, descendencia humana. Ella sabía eso y así le atribuye a él. Ella insiste, ella se postra ante él y le ruega de su misericordia, que él tenga compasión de ella por su tragedia, que la ayudase en su desgracia. Miren, ella sabía que estaba imposibilitada de poder liberar a su hija de dicho sufrimiento. Esta mujer conocía muy bien su incapacidad. Fíjense bien las palabras que estoy usando. Deseo que las atesoren, las depositen, las graben bien en su mente. Imposibilidad, incapacidad. Ella estaba imposibilitada, ella estaba incapacitada de darle la liberación a su hija. Ella solo le quedaba confiar en la misericordia de Cristo. En su tragedia, ella estaba allí en su tragedia, en su desgracia, y ante esa condición de ella de que no tenía el poder alguno, hija, Sofía, Saulo, de poder ayudar a su hija, lo único que le quedó en tal caso fue confiar en que el Señor sea misericordioso con ella. Lo cual, esa confianza en su compasión, en su bondad, en su misericordia, hizo que ella se moviese hasta él, que fuese hacia donde estaba él. Hermanos, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros somos gentiles, no somos judíos de nacimiento. Nosotros los gentiles. Ahora vamos a hacer la aplicación, ¿sí? Ya entendimos acerca de esta mujer y su situación y de su actitud. Ahora la aplicación para nosotros. Nosotros también estábamos inmundos y sucios por nuestros pecados, como la hija de esta mujer. En una desgracia terrible por nuestras perversidades, nuestras maldades e iniquidades nos contaminaron. En Hechos capítulo 22, busquen allí, Hechos capítulo 22, versículo 16, se le dijo al apóstol Pablo que se levantara. Y fíjense la palabra que está allí. Y lávate de tus pecados. Lávate, se le dijo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lávate. ¿De qué cosas se iba a lavar Pablo? ¿De qué cosas?
Hechos 22:16, de sus pecados. Pablo necesitó lavarse de sus inmundicias y suciedades también. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, noten lo que dice el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9. Habiendo olvidado, hablando de algunos cristianos, él está hablando de algunos cristianos, dice que son ciegos porque habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros también estábamos, o la mayoría de los que estamos aquí estábamos inmundos y sucios por nuestros pecados. Miserables nosotros, destinados al tormento eterno por causa de nuestros pecados. Y peor aún, fíjense, porque siempre estuvimos imposibilitados. ¿De qué cosa? De limpiarnos por nosotros mismos. Siempre estuvimos incapacitados. ¿De qué cosa? De purificarnos por nosotros mismos. Ninguna obra, por más perfecta y buena que hiciéramos, hubiese tenido la eficacia para lavarnos de nuestras inmundicias. Nada podíamos hacer para quitar la mancha del pecado. Nada. Sin Cristo, sin su sacrificio, sin su sangre, sin su muerte en la cruz. Hermanos, sin su misericordia, como la que esta mujer le pidió al Señor por su hija. Ten misericordia de mí. Sin su misericordia, jamás hubiésemos podido quitarnos la mancha del pecado, como bien dijo el Señor por medio del profeta Jeremías. Fíjense este pasaje. Jeremías 2:22. Fíjense. Miren lo que declara el Señor aquí. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía es una solución salina, ¿sí?, que se usa para purificar, limpiar. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En Jeremías capítulo 2, versículo 22. En otras palabras, el Señor le está diciendo aquí a los israelitas: hagas lo que hagas, aunque te laves con esto y te untes esto, la mancha de tu pecado, ¿qué?, permanecerá. Porque es Dios el único quien tiene la prerrogativa, la facultad, el poder, la autoridad en sus términos, según sus condiciones, en la forma, en la manera que Él ha determinado en que nuestros pecados sean quitados. Pero así estábamos, sin la intervención, sin el socorro, sin la ayuda, sin la misericordia del Señor, jamás
hubiésemos podido lavarnos y limpiarnos la mancha del pecado. Sin embargo, hermanos, y a pesar de nuestra miserable situación, porque eso es importante, cuando estábamos en pecado, sin Cristo, sin haber sido lavados, purificados, limpiados, o aquellos que están en pecado, aún culpables por aquellos actos indebidos, es importante que recordemos en qué condición estuvimos y están algunos. Éramos miserables. Por más que algunos se laven y se unten jabones, ¿verdad?, especiales y traten de ir a algunos lugares de baños públicos, balnearios, que para limpiarse, o en algunas religiones, algunos ritos de purificación, de limpieza, que algunos van con toda sinceridad, ¿no? Algunos de manera estética, ¿no? Y otros en forma religiosa. No hay limpieza de pecado. Me ha tocado ver escenas en algunas películas que me llaman mucho la atención, donde, por ejemplo, alguien cometió un asesinato y va y se lava las manos y está ahí untándose como... O sea, se quitó ya toda la sangre, pero sigue ahí lavándose, restregándose y lavándose ahí. Pero si ya te quitaste la sangre, ¿qué pretende esa persona quitarse? La culpa. O he visto a mujeres u hombres también que cometen actos indebidos, sexuales, y se meten en sus regaderas a bañarse y están allí todos con pesar, tristeza por lo que hicieron, lamentándose y tratando de lavarse. Pero no pueden quitar la culpa. Son miserables por sus pecados. Vaya, los que cometen esos actos. No necesitamos estar en una película así, o nada más eso sucede en las películas, ¿verdad?, para entender que eso es cierto. Por eso es importante entender cuál era nuestra condición pasada sin Cristo y la condición de aquellos que aún están sin Cristo en el tiempo presente. Miserables. Hermanos, miserables nuestra situación. Pero a pesar de ello, la bondad de Dios vino por medio del Salvador y fuimos lavados de nuestros pecados. Observen cómo la misericordia del Señor estuvo ligada al lavamiento para nuestra salvación. Es decir, ambas de igual forma son la base de nuestra purificación. ¿Qué cosa? La misericordia de Dios y el lavamiento, es decir, el bautismo. En la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, dice así. Acompáñenme a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice la Escritura: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense cómo el apóstol Pablo, Tito capítulo 3, versos 4 y 5, cómo el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos en Creta, por medio de este predicador, y hoy sigue haciendo lo mismo. El apóstol Pablo le escribió a Tito, un predicador, yo, su servidor, el hermano Luis, predicador evangelista, y ahora predicando de esto también a esta congregación, para que recordemos, así como también tuvieron que recordar los hermanos de la iglesia en Creta, que la base, el fundamento de nuestra salvación no fue porque Dios desde el cielo miró a los hombres y dijo: ¡ah, qué buenos que son ellos! ¡Qué buenos que siempre hacen el bien y nunca pecan! Por lo tanto, yo, Dios, el soberano Señor, a causa de esa calidad de personas que son de creación, que siempre hacen lo bueno y nunca pecan, ¿verdad? Hacen buenas obras, obras rectas, dignas de alabanza, de reconocimiento, llenas de méritos. Yo Dios, ahora estoy endeudados con la creación y les tengo que pagar con la salvación para que vengan y moren conmigo eternamente en los cielos. No fue así, hermanos. El texto dice claramente que llegamos a ser salvos. Noten, Él nos salvó, y Pablo aclara, no por estas cosas, no por esto, no por obras de justicia, no por haber hecho cosas rectas, buenas. Dios no fue impelido, movido a salvar al hombre porque Él vio que los hombres hacían cosas buenas que merecían por ellas la salvación, sin necesidad de Cristo, sin necesidad de su bondad, sin necesidad de su misericordia y gracia y amor. No fue así. Noten, nos salvó ¿qué cosa? Fíjense, no por esto, vean el texto, no por esto, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí quiero yo resaltar dos cosas. Llegamos a ser salvos porque Él fue misericordioso y porque nos concedió un medio de purificación. Un medio de purificación. El lavamiento de nuestros pecados en el bautismo. En el bautismo. Nos lavamos de nuestros pecados, claro, por la sangre de Cristo, poniendo fe en su sacrificio, pero nadie se lava literalmente con sangre, de nadie. La idea de ser lavados con la sangre de Cristo tiene que ver que somos purificados espiritualmente en nuestras almas, se quitan nuestras culpas, se quita el pecado en ese sentido, porque ponemos confianza en el sacrificio de Jesús. Y la Biblia describe eso como la purificación. Pero hay un acto que en ese momento ocurre el lavatorio. Hay lavamiento para nosotros. Y somos purificados. A diferencia de las sectas religiosas, Juani, Ana Patricia,
Roberto, a diferencia de los grupos religiosos evangélicos protestantes de la Reforma, que ellos han pervertido, torcido el plan de salvación y niegan el lavatorio en el bautismo. Pero aquí está el texto, por el lavamiento. Por el lavamiento. Ese texto, tía, empátalo, únelo con Hechos 22:16, donde a Pablo se le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué cosa? Y lava tus pecados. Ahí está. Allí en Hechos 22:16 se explica lo que se quiere decir con el lavamiento allí. Hermanos, como les dije, Cristo nos lavó con su sangre cuando confiamos de todo corazón que en su amor y en su sacrificio podía limpiarnos Él, y solamente Él, y únicamente Él, de nuestra suciedad. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice la Escritura: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 14, dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sin su sangre, hermanos, sin su sangre jamás hubiésemos podido ser lavados de nuestra inmundicia, lo cual demuestra, escuchen este enunciado, escuchen esto, escúchenme, dice esto que aquí escribí: sin su sangre jamás hubiésemos podido ser lavados de nuestra inmundicia, lo cual demuestra que estábamos en necesidad de su misericordia. ¿Por qué? Porque estábamos imposibilitados, incapacitados, como esta mujer, de no poder ayudar a su hija. Así estábamos, imposibilitados, impedidos, incapacitados de limpiarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Estamos en necesidad de su misericordia. Punto número 2. Punto número 2. Su humillación. Su humillación. El Señor le hace saber que Él había venido a la mujer. Él le hace saber a la mujer que Él había venido en primer lugar para los judíos, según las promesas que Dios había dado a la nación de Israel de enviar al divino Mesías Salvador. Sin embargo, y habiendo ella reconocido que era el Señor, el Hijo de David, el descendiente de David, el Mesías, ella reconoció esto, y que a los judíos había venido, ella le muestra su humillación, bajeza
e indignidad sincera, con el fin, escuchen esto, con el fin de recibir de él alguna migaja de su misericordia. Esa migaja, la cual sería suficiente para ella. Dice, qué interesante. Dice el versículo del 25 al 27 de Mateo 15. Mateo 15, versículos del 25 al 27. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Noten lo que dijo ella. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por eso dije aquí que ella llega humilde, humillada, mostrando su bajeza, su indignidad, sincera. Ella fue sincera. Pero lo hizo, hermanos, con el fin de recibir del Señor, aunque sea una migaja de su misericordia. Porque para ella, esa migaja era suficiente, bastaba para ella. Cuando el Señor le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, fíjense la contestación de ella. ¿Qué dijo? Aún los perrillos comen de las ¿qué? Migajas. Señor, aunque sea, dame las sobras, ahí no importa. Dame las migajas, ahí lo que quede, aunque caiga en el suelo, aunque esté allí. Ya después que se saciaron los demás, no importa, yo recojo ahí. Esas migajas que son de tu misericordia, porque me es suficiente. Me es suficiente. Esta mujer tuvo la actitud correcta y puso su confianza en Jesús como aquel que podía librarla de su infortunio. Observemos cómo el Señor reconoce la fe y mucho más la confianza de ella en Él. Y el Señor le concede por su poder lo que ella quería, que su hija fuese liberada de su miseria. Escuchen esto. Escucha esto, hija, y apúntalo, Saulo. Ella concibió seguridad en su corazón que Cristo era el único capaz que podía librarla de su sufrimiento. Vean el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es ¿qué cosa? Es tu fe. ¿Vieron? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora la aplicación para nosotros. ¿Qué podemos aprender de aquí? Miren, nosotros los gentiles también estábamos en desdicha, tragedia y miseria como esta mujer. Pero nuestra tragedia, desdicha y miseria eran por causa de nuestras inmundicias de pecado. Todos los gentiles, sin excepción, estábamos necesitados de ¿qué cosa? De su misericordia,
de su compasión, de su bondad. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 15, verso 9. Romanos 15, 9. El apóstol, hablando de nosotros los gentiles, dijo lo siguiente en Romanos 15, 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su, ¿qué cosa? ¿Por su qué? Ahí estabas tú, tía, ahí estaba yo, ahí estábamos nosotros. El Señor pensó en los gentiles, en los no judíos también, como esta mujer gentil. Ahí estaba yo. Y ahora hemos respondido a su misericordia, haciendo ¿qué cosa? Glorificándole. Ahí estábamos todos nosotros, Anita. Glorifiquen los gentiles a Dios por su misericordia. Observen cómo la misericordia fue extendida inmerecidamente a los gentiles. ¿Por qué? Porque estábamos necesitados de ella. Y Dios, siendo justo y bondadoso, se plació, Él quiso impartir misericordia a nosotros, los gentiles pecadores. Es así pues que cuando entendimos, porque hay que entenderlo y aceptarlo, hay que entender y aceptar nuestra miseria. Cuando entendimos y aceptamos nuestra miseria, tuvimos que aceptar nuestra incapacidad para limpiarnos de nuestra vileza por nosotros mismos. Tengan en mente, esta mujer veía a su hija y no podía hacer nada. Cuando pensemos nosotros en quiénes éramos, aquellos que ahora estamos en Cristo y aquellos que aún no lo están, recordemos que estábamos impedidos para limpiarnos de nuestra vileza por nosotros mismos. Entonces, cuando entendimos esto, cuando entendimos nuestra incapacidad para limpiarnos de nuestros pecados, fuimos movidos como esta mujer a humillarnos ante Él para implorar de misericordia e indulgencia solo y únicamente en los méritos santos de Jesucristo. Porque, como dijo Jesús enseñó de que los pecadores debemos aprender a aceptar nuestra incapacidad, de humillarnos ante Él y aceptar nuestra imposibilidad de purificarnos para recibir el perdón, la indulgencia de Dios. Cristo en una ocasión habló de un fariseo y un publicano. Él ilustró la necesidad de la humildad y la humillación para recibir de Él exaltación. Habló Cristo de aquel publicano que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él estaba lejos del lugar donde oraban, ¿no? Del lugar particular, sagrado, donde oraban los judíos. Dice que estaba lejos. Y ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y desde allí, humillado, le dice a Dios: sé propicio de mí, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús dijo: este
publicano descendió a su casa justificado o perdonado, antes que el otro fariseo altivo, orgulloso, que pretendió el perdón de Dios no en base a sus pecados que comete o que llegó a cometer él, sino en base él a sus obras, a lo que hacía y que eran dignas, tenían mérito para que el Señor las reconociese. Mira lo que hago, Señor, mira lo que hago, así que perdóname, porque tampoco soy como este que está aquí. Su altivez, su arrogancia. Fíjense la actitud del fariseo. Y por eso, bueno, aquí dice en la parábola, la ilustración de Jesús hablando de ello, dice: os digo que este publicano a su casa llegó justificado, perdonado antes que el otro fariseo, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿qué? Como esta mujer. Señor, aunque sea unas migajas, no importa, unas migajas. Me parece que no se van a olvidar de eso, unas migajas de tu misericordia. Hermanos, la humillación del publicano en esta ilustración, en esta parábola, en Lucas capítulo 18, versos 13 y 14, apunten allí, Lucas 18, 13, 14, la humillación del publicano fue vista por el Señor, escuchen esto, fue vista por Él y vindicada con el perdón. Él vio su humillación y a su humillación la vindicó, la reconoció y le dio lo que su humillación quiso el Señor darle, perdón, como a esta mujer. Repito, la humillación del publicano fue vista por el Señor. ¿Qué? Vean eso. Vista, Él vio la humillación y vindicó, recompensó, justificó, le dio el perdón. Vindicó con el perdón al hombre. Lo levantó perdonado. Ahora bien, y para recibir plena y eficazmente los gentiles nosotros los beneficios de su misericordia, es imprescindible, ¿qué cosa? La confianza sincera o de corazón en la sangre de Cristo. Esto es, en su muerte como el medio para purificar nuestros inmundos pecados. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a Pablo allí en Hechos capítulo 26. Busquen Hechos 26, versos 17 y 18. El Señor le dijo al apóstol Pablo lo siguiente, con respecto a la fe en Él. Ojo, con respecto a la fe en Cristo para perdón de pecados, concedido por gracia a los gentiles. Le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo en Hechos 26, 17 y 18, los gentiles, a quienes ahora te envío, Pablo, ¿para qué cosa? Para que abras sus ojos. ¿Para qué cosa? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué más? Subrayen allí, resáltenlo, para que reciban por la fe en ¿quién? En Jesús, en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados.
Ustedes recuerden allí en Mateo capítulo 15, versículo 28 dice, le dijo el Señor a la mujer, grande es tu ¿qué, hijo? ¿Qué le dijo? Grande es tu fe. Mateo 15, 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tú. ¿Qué precede? ¿Qué es antes? ¿Qué antecede a los beneficios salvíficos de Cristo? La fe, la confianza también. No solo el estar persuadido, convencido de que Jesús es real y que es todopoderoso, sino también la confianza de que ese todopoderoso me puede dar lo que Él quiere darnos. Grande es tu fe. Es imprescindible la confianza en Jesús para que nosotros los gentiles recibamos los beneficios de su misericordia. La fe o confianza en Jesús precede a sus beneficios. Pero ¿qué es antes de ello? La bondad de Dios. Su bondad la conocemos, su gracia, fe en Jesús, obedecemos y recibimos según su misericordia. Por tanto, la indulgencia del Señor. ¿Qué es la indulgencia? El ser perdonado. Que nuestras culpas sean canceladas y Él, algunos de nosotros ya nos declaró como inocentes, como si nunca hubiéramos hecho nada malo, libres de pecado, de culpa. La indulgencia del Señor por su misericordia es condicional. Nadie, absolutamente nadie puede recibir el perdón de sus pecados a no ser que confíe de todo corazón en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, se arrepienta de sus inmundicias y se lave en las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo. Esta mujer recibió, como dijo Jesús, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada porque creyó y mucho más confió en Jesús. Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le dio, por medio de esa fe, según su misericordia. Finalmente, dice Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 15 y 16, dice así, Romanos 9, versículos 15 y 16, dice así, pues a Moisés dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué, hermanos? Misericordia. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor siempre supo que nosotros los gentiles estaríamos en necesidad de su misericordia. Termino pues invitando a aquellos, como lo hizo mi hija Ana Sofía el domingo pasado, que nos pidió ella, se acercó a nosotros y nos pidió que quería ser bautizada para salvación, para unirse a Cristo, para hacerse una discípula, para ser añadida al cuerpo, para que el Señor la justificara. Invito a aquellos que aún no han
recibido los beneficios de la misericordia del Señor, a que sean como esta mujer, que se acerquen a Él con fe y mucho más confianza y se bauticen como Pablo para que laven sus pecados y el Señor imparta, aplique los beneficios, los favores, las bendiciones de su misericordia, que solo es si confiamos en Cristo.